Estamos en Alcalá de Henares, en el siglo XVII. Es la misma época en que personalidades como Miguel de Cervantes, Francisco de Quevedo o Calderón de la Barca paseaban por las calles de esta ciudad complutense. Y, mientras tanto, una mujer, hastiada de los maltratos a los que era sometida a diario, decidió separarse de su marido y elevar su caso a los tribunales. Una mujer que vivió en una época en la que las mujeres solo tenían dos opciones: contraer matrimonio o profesar una orden religiosa. Esta mujer ni siquiera tuvo la posibilidad de elegir. Se trata de Francisca de Pedraza. Francisca de Pedraza nació en Alcalá de Henares, una comunidad situada en la margen derecha del río Henares y que hoy forma parte de la Comunidad de Madrid, España, a finales del siglo XVI o mediados del siglo XVII. Francisca quedó huérfana de padres desde su temprana infancia, a los 4 años, por lo que fue internada en el convento de San Juan de la Penitencia, fundado en Alcalá de Henares por encargo del cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, a Gregorio Fernández, canónigo de la Colegiata de los Santos, y allí recibiría educación. Hoy solo se conserva del convento la nave de la iglesia, habiéndose reconstruido el resto del edificio que hoy recibe el nombre de Casa de la Entrevista. En los conventos, las niñas recibían la educación necesaria para realizar las labores del hogar, aprender a ser una buena mujer y madre de familia, cocinar, cuidados del hogar, costura. Estas mujeres llevaban una vida pseudo-eclesiástica que les permitía tomar los hábitos como novicias en caso de que no llegaran a casarse, lo que era el estatus deseado para lo que se consideraba en aquella época como una mujer de bien. En cambio, si llegaban al matrimonio, se les otorgaba una pequeña dote de 2 reales al menos. Las huérfanas recibían algo de educación, a diferencia del resto de mujeres de bajo estrato social que no tenían acceso a instrucción por considerarse innecesario para las personas del género femenino. Del convento, Francisca saldría para casarse en el año 1612, siendo todavía una adolescente. Un vecino de la ciudad, Jerónimo de Jaras, pidió su mano y se la concedieron. Jerónimo de Jaras era miembro de una conocida familia propietaria de un negocio de bienes inmuebles de Alcalá, que la había visto caminando en los alrededores del convento y se decidió a pedir su mano a la priora Francisca de Orozco. Cuando esto sucedía, se concedía con facilidad, ya que significaba una carga económica menos para la comunidad clerical, sin tener en cuenta ninguna referencia del peticionario. De Jaras era un individuo pendenciero y aficionado al alcohol desde antes de casarse, y no cesó en su actitud tras el matrimonio. En la noche de bodas ya demostraría ser un hombre violento con su esposa. La violencia a la que fue sometida Francisca por su marido era tal que a los 2 años de contraer matrimonio, en el año 1614, aprovechando una ausencia de éste, iría a refugiarse al convento en el que había crecido, buscando refugio. Allí su marido la volvería a buscar y solo recibiría de las monjas una simple advertencia: solo debe pegar a su mujer lo necesario para que sea obediente. Eran tiempos en los que, ante este tipo de situaciones, primaba más la premisa de que entre marido y mujer nadie se debe meter. Desesperada, Francisca, en el año 1618, 4 años después, se decide a presentar su caso ante Gutiérrez, marqués de Cariaga, corregidor de Alcalá, que se ve incapaz de hacer nada, por ser el matrimonio un asunto de Dios, y la deriva a la jurisdicción eclesiástica, por lo que ella habla con su confesor, que le dice que debe soportarlo porque es un comportamiento normal. Pero Francisca no se queda con esa respuesta, y en el año 1620, ante el canónigo de la colegial de la villa de Alcalá,
presenta su solicitud para poder vivir separada de su marido. Para ello, expuso todas las palizas y maltratos que le había asestado su maltratador e incluso mostró las marcas de su cuerpo al tribunal. Y solo consiguió una sentencia que aconsejaba a su marido ser honesto y bueno y dejar de maltratar. A estas alturas ya Francisca había tenido 2 hijos y un aborto. Las violaciones, vejaciones y amenazas de muerte no cesaban, extendiéndose a sus hijos. Entonces interpone una demanda de divorcio en el Palacio Arzobispal, a la que acuden varios testigos, incluyendo al marqués de Cariaga, para hablar en favor de Francisca, y aún así se le deniega la petición. En el año 1622, estando Francisca embarazada, sale a pasear por los alrededores de la Catedral de Alcalá, y su marido la ve y le propina una paliza tan brutal que hace que el feto salga disparado del cuerpo y caiga en la acera. Francisca no dejó de temer ni un solo segundo por su vida y la de sus hijos. Sin embargo, las pocas fuerzas que tenía las usó para defender su empresa y nuevamente interpuso una demanda de divorcio ante la Corte Arzobispal de Alcalá de Henares. Las pruebas eran evidentes, pero no suficientes para el tribunal, que en octubre de ese año mandó de nuevo a Jerónimo de Jaras a que tratase a su esposa con mucho amor y le diese una vida honesta y maridable, y el sustento, vestido y demás necesario como es obligado, y no le hiciese semejantes malos tratos como los que se dice le ha hecho. Debemos tener en cuenta que el divorcio en aquella época no se trataba de un divorcio tal y como lo entendemos en la actualidad, sino que lo que buscaba Francisca era tener la posibilidad de vivir en un lugar diferente al de su marido. Pero esta mujer valiente no se rindió y finalmente en el año 1624 Francisca consigue que durante su visita a España el nuncio papal vea su caso. Monseñor Inocencio Máximo había estudiado tanto derecho canónico como derecho civil, por lo que le recomienda que plantee su demanda a través de una audiencia escolástica universitaria, y se hace cargo del caso de Francisca el joven rector Álvaro de Ayala, que en menos de 3 meses le concede una sentencia de separación matrimonial, la devolución de su dote y la mitad de los bienes del matrimonio, además de una orden de alejamiento a su marido. Los rectores solo estaban en el cargo durante 1 año, por lo que Jerónimo, su esposo, esperó el año correspondiente para recurrir la sentencia, pero no tuvo suerte, ya que el sucesor de Ayala fue otro hombre de excelente moral, Dionisio Pérez Manrique de Lara, por lo que la sentencia sería reafirmada. Esta fue la primera sentencia de orden de alejamiento de la historia, gracias a la valentía y perseverancia de una mujer que se negó a seguir con su destino de mujer abnegada y sumisa frente a la violencia extrema de su marido, y no volvería a suceder algo similar hasta bien avanzado el siglo XX. En el año 2016 se crearía un premio con su nombre, el Premio Francisca de Pedraza contra la violencia de género. El objetivo del premio es reconocer y distinguir a aquellas personas, colectivos, entidades o instituciones que se destaquen en la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer. El acto de entrega del cual se celebra en el Salón de Actos de la Universidad de Alcalá, y el busto que se entrega como premio fue modelado por la escultora española Pilar Vicente de Foronda. Esta historia salió a la luz pública con el libro Una alcalaína frente a un mundo, el divorcio de Francisca de Pedraza, de Ignacio Ruiz, un periodista español, el cual se ha convertido en un hito de la literatura de nuestros tiempos, pues pone de manifiesto la situación de discriminación y abuso a la que eran sometidas las mujeres en aquellos tiempos. Y así hemos llegado al final de nuestra historia de hoy.
Gracias a todos los que ven nuestros videos. Si les ha resultado interesante, demuéstrenlo regalándonos su like. Y como siempre les digo, si están de paso por el canal y se ha detenido, es porque les gusta este tipo de contenido. Así que no duden en suscribirse y activar todas las notificaciones para enterarse de nuevas entregas del canal. Espero que nos encontremos en nuevos videos para juntos seguir aprendiendo historia. Chao.